Bueno, gente, buenas noches para todos. Gracias por estar. Hola a la gente que está mirándonos desde el interior. Veo ahí caras de amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Bueno, ya estamos en la última trama de recorrida previo al Congreso de Gastro, digo, estamos poniendo la publicidad detrás. Va a ser en pocos días más en el Radisson. En realidad es un congreso que lo venimos desarrollando en conjunto con la gente de la SUED, con Nicolás, tenemos el apoyo de OPGE, estamos intentando trabajar y estamos convencidos de que el esfuerzo va a valer la pena siempre y cuando nos acompañen, eso es un hecho. Esta noche, digo, tenemos con nosotros a amigos que nos vienen a acompañar, a tratar de desasnarnos en algunos temas, a actualizarnos en otros, y amigos sentados del otro lado del mostrador, que sin los cuales tampoco la actividad tendría ningún sentido, y aprovecho para dar las gracias a el servicio, primero que nada, el servicio del Hospital Militar, de la parte de hígado, un poco por el permitirnos compartir la presencia de Juan Carlos Bandi, que está con nosotros. Juan Carlos viene desde Argentina, ya es un viejo conocido para todos. Trabaja en el servicio de trasplante en Argentina, y su foco principal es el área de hipertensión portal, la colocación de los tips, el manejo de la hipertensión portal. Vamos a intentar en esta noche, debido a que mañana hay una actividad a la que todos están invitados, auspiciada por la sociedad, en el Hospital Militar, en la cual se van a desarrollar las guías nuestras en cuanto al manejo de la hipertensión portal y sus complicaciones, a tratar de no reiterar conceptos, salvo aquellos que sean inevitables. Obviamente que hablar 2 días de un mismo tema va a llevar a que haya cosas conceptuales que estemos poniendo 2 veces. De todas maneras, pedimos que esta sea una actividad interactiva. Por ese motivo también es que hemos integrado otros amigos a la mesa. Digo, en primer lugar a Nico ya todos lo conocen, digo, y no precisa presentación. Jorgito Pérez, un amigazo de la vida. Rosario Cuadro, internista, la misma historia. Y ahí en el medio tenemos a Inés, el interior presente. Y bueno, y acá estamos para desarrollar esto. Con respecto al Congreso, quería mencionarles, pásame por favor, ahí va, en esta actividad el Congreso para nosotros ha sido todo un desafío. Vamos a desarrollar la primera jornada uruguaya de gastrogeriatría. Digo, creo que cuando hacemos clínica, todos los días nos enfrentamos a la toma de decisiones en la gente mayor, hasta dónde seguir, hasta dónde no seguir, qué hacer, qué no hacer, sin poner en riesgo la vida del enfermo. La segunda cosa es que desarrollamos por primera vez el Congreso Uruguayo de Hepatología, en virtud de que es el primer año que tenemos la diplomatura desarrollada como tal, para lo cual también nos van a acompañar muchos amigos del resto de la región. Y después, digo, tenemos una vez más la reedición del NutriGastro, que la parte de nutrición integrada a gastroenterología y las diferentes patologías, y también tenemos un curso internacional de ECO. ECO es la Asociación de Colitis Ulcerosa y Crohn europea, y en realidad la Avenida Uruguay es la segunda vez que se desarrolla en América Latina, cuando en realidad ya va en su 59ª edición, es decir, que en realidad estamos bien. Argentina fue el primer lugar en el cual se desarrolló, y esta vez nos toca a Uruguay. En definitiva, digo, todo esto va a tener sentido si están ustedes. Tenemos muchos amigos del interior, a propósito del interior y del exterior. A propósito de eso, tienen allí para descargar la aplicación del Congreso, que ya está disponible. Allí cuentan con la agenda, los invitados, cuáles son los temas que vamos a abordar. Es gratis, o sea que ya pueden ir bajándola. Si alguien no se inscribió aún, estamos a través de la Secretaría de Atenea, que tienen allí también los datos, o lo buscan, lo googlean a través de internet. Y bueno, arrancamos con la actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Rosa, por la invitación. Solo transmitirles, algunos me conocen, otros no, pero el vínculo que me une a Uruguay es mucho más que académico asistencial. Yo tengo un enorme placer cada vez que vengo a este país, porque comparto cosas con gente que es encantadora, bien formada, así que para mí es un privilegio poder regresar de manera bastante repetida a interactuar entre
entre ustedes y nosotros. Así que para mí es un gusto enorme poder hacer esto. A modo de presentación de qué es lo que hago, yo la verdad que soy una rara avis que tuvo la oportunidad que desde la clínica hepatológica, la gastroenterología, me pude formar en algo que, bueno, finalmente me apasionó, que es la hipertensión portal. Entonces soy clínico hepatólogo que se dedica a hacer intervencionismo radiológico, que no somos muchos, y tuve la oportunidad y el privilegio de formarme en la Unidad del Clínico y Provincial de Barcelona, donde este modelo raro se generó. Así que afortunadamente tuve la opción de poder seguir haciendo todo desde mi regreso después de más de 4 años de formación ahí en Barcelona. Siempre es bueno agradecer a quienes nos forman por todo lo que han hecho para que nosotros podamos estar donde estamos. Dicho esto, voy a hablar de conceptos que ustedes seguramente conocen, pero bueno, lo necesitamos de base como para seguir el racional del manejo de los pacientes con hipertensión portal. La hipertensión portal es un síndrome y que se basa en una ley que es la presión es igual a flujo por resistencia. La resistencia es medianamente fija. Más recientemente, hace unos años, se sabe que tiene un componente dinámico, pero uno considera que es fija. Y aumento del flujo. Más flujo y más resistencia, más presión. El organismo trata de descomprimir esto y lo logra de manera ineficaz, genera vasodilatación esplácnica, así que es una combinación de factores que perpetúan un síndrome que lleva a las complicaciones mayores de la hipertensión portal. ¿Por dónde colateraliza? Ustedes lo conocen bien, repermeabilización umbilical, plexo hemorroidal, yunes renales espontáneos, pero estos son manejables, no nos generan mucha cosa, salvo encefalopatía, pero lo que nos preocupa es las varices esofagogástricas, que son una eventualidad bastante importante en este tipo de pacientes. No sé, no tengo ningún micrófono, que me lo acerco más. Perdón. Entonces, el organismo trata de colateralizar esto y lo logra de manera ineficaz. Uno genera varices esofágicas cuando tiene un gradiente de 10 milímetros de mercurio. Este es el iceberg de la hipertensión portal. Es una diapo que le he sustraído con permiso a mi jefe de Barcelona y creo que la voy a usar in eternum. No sé si la cambiaré alguna vez, la he modificado los colores, pero grafica claramente que el valor de presión portal normal es de 5 milímetros de mercurio, para generar varices necesitamos 10 milímetros de mercurio, y por arriba de 12 aparecen todas las complicaciones mayores de la hipertensión portal. Entonces, en esto se basa el racional del tratamiento y del manejo de estos pacientes. ¿Por qué decimos que esto es importante y sabemos que existe? Porque muchos años atrás se ha hecho manometría hepática y ha surgido que, bueno, esto es un cateterismo, que uno se mete en la vena suprahepática, mide la presión enclavada, que es este registro, y la libre, y este es el gradiente, y de esta manera estima el gradiente de presión sinusoidal que correlaciona muy bien con el gradiente de presión portal. Y estos son datos que dicen que por arriba de 10 milímetros de mercurio hay varices esofágicas. Cuando no hay varices, el gradiente puede ser cualquiera, así que es una condición necesaria, no suficiente. Cuando tuvimos acceso al TIPS y medir a los pacientes, esto se corroboró. Todos los pacientes que recidivaban con TIPS puesto y nosotros lo podíamos medir, tenían un gradiente de 12 milímetros de mercurio, y los que no presentaban hemorragia podían tener presiones variables, nuevamente una condición necesaria, no suficiente para el sangrado. Y esto en un trabajo que tuve oportunidad de participar, se vio y se confirmó que la relación entre la disfunción del TIPS y la aparición de aumento de la presión se correlacionaba con aumento de ascitis y varices esofágicas. ¿Por qué sangra una varice esofágica? Yo voy a hablar desde mi punto de vista. Sé que acá tenemos gastroenterólogos que han cambiado la historia, no ustedes porque son jóvenes, pero la gastroenterología, la endoscopía ha cambiado la historia del sangrado varicial, pero en una época, hace tiempo, se pensaba que las varices sangraban porque uno comía algo
cáscara de pan y esto. Y eso se sabe hace tiempo que sangra porque hay aumento de la presión portal. Entonces, conocer el escenario siempre es importante. El 90% de los cirróticos van a desarrollar varices en un seguimiento de 10 años. La incidencia de primera hemorragia varicial es entre un 20 y un 40%, perdón. Los 2 años. Y una mortalidad relacionada a ese episodio del 30%. Y el resangrado tiene una incidencia del 60% y una mortalidad aún mayor. Como veremos, esto ha ido disminuyendo. Cuando nosotros más podamos intervenir en ese grupo de pacientes para que no sangren por primera vez y no resangren una vez que sangraron, mucho vamos a hacer por la evolución de estos pacientes. ¿Dónde tenemos criterio para actuar? Descompresión, esto es físico, bajar la resistencia por una comunicación quirúrgica o trasplante, obviamente, o mediante TIPS o un shunt por tocaba. Esclerosis, ligadura, taponamiento, esto no actúa sobre la fisiopatología de la hipertensión portal y sí actúa también sobre la fisiopatología los fármacos vasoconstrictores que hacen bajar la presión portal. Entonces tenemos un arsenal que ha hecho que cada vez sea menos frecuente ver un paciente que falla el tratamiento o que resangra o que debuta con sangrado inicial. ¿Y esto por qué? Porque hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. La tasa de mortalidad del 40%, gran responsabilidad del sangrado, otras causas, y en estas quiero también enfocarme. En el 2003 esto bajó de manera significativa, mejoramos el control de sangrado y también mejoramos el control de otros cofactores, y en el 2018 cada vez tenemos más control de la hemorragia. Un concepto que quiero transmitirle, porque esto, digamos, me gusta mucho y es bueno verlo. Ustedes, esto es históricamente infinidad de estudios que se medía la presión, se los trataba a los pacientes, y esto es en cuanto a prevención de la recidiva hemorrágica. Es decir, un paciente que sangró y nosotros tenemos que prevenir que no sangre. Si no lo tratamos, si no recibe ningún tratamiento ni endoscópico ni farmacológico, tiene una tasa de más del 60%. Si le damos beta bloqueante solo, menos del 50%, pero sangra. Esto es esclerosis, también del 40%. Esclerosis más beta bloqueante, después agregamos la ligadura, viendo cómo va bajando y vamos controlando más. Beta bloqueantes con 5-monotetrato de isosorbide, y acá miren cómo baja dramáticamente 20%, ligadura más beta bloqueantes. TIPS no es demasiado diferente, también el territorio de acción de un tratamiento es diferente al del otro. Si uno pone un TIPS es porque el paciente tiene más riesgo de sangrado, y si le pones ligaduras de beta bloqueantes es que tiene menos posibilidad. El shunt, esplenorenal, es similar. Y si nosotros tenemos la posibilidad de medir con el cateterismo el paciente y le damos beta bloqueantes y no conseguimos bajar el gradiente de presión portal, con beta bloqueantes se llama no respondedor, tiene la misma incidencia de resangrado que aquel que no recibe tratamiento. Si nosotros pudiéramos medir a todos los pacientes y podemos bajarle el gradiente con una pastilla, que es el propranolol, el carvedilol, tenemos casi menos del 10% de recidiva hemorrágica. Entonces, esto explica el interés o la intención de hablar sobre la fisiopatología y el racional del tratamiento. Podríamos tratar solo al paciente con una pastilla si lo pudiéramos identificar. ¿Esto quiere decir que tenemos que medir a todos? No, es para que comprendamos y siempre lo pensemos. Esta es la evolución de esto mismo. En los 90 la endoscopía cambió la historia después de esas cirugías súper agresivas que tenían una gran mortalidad. Bueno, apareció la ligadura, el conocimiento más de los beta bloqueantes y del tratamiento, y la mortalidad, el fallo del tratamiento farmacológico en la actualidad es entre el 10 y el 15% y con una mortalidad del 7 al 12%. Es decir, que lo que yo me voy a referir ahora es un nicho muy pequeño que si uno quiere en su actividad médica llegar al 100%, acercarse al 100% de control, bueno, tendríamos que actuar en ese pequeño nicho que afortunadamente nos deja la endoscopía y el tratamiento farmacológico.
Me gustaría que si no están de acuerdo me interrumpan y me lo digan, ¿sí? ¿Cómo manejamos a un sangrante? Esto son las bases de manejo de las guías europeas del Grupo de Barcelona, que siempre está liderando esto. Entonces tenemos que coordinar una atención simultánea de resucitación efectiva, prevención y tratamiento de las complicaciones, diagnóstico y control del sangrado activo y prevención del resangrado precoz. Nadie duda que vamos a hacer una buena endoscopía y vamos a ser eficaces. Nadie duda que podemos ponerle un tips y le bajamos la presión, pero si no atendemos estas cosas iniciales, el resultado de ese procedimiento quizás entra en ese 10-15% de falla y el 10% de mortalidad. Entonces, la perfusión tisular es fundamental. Esto es para que vean en una sencilla gráfica la importancia de evitar en el paciente el desarrollo de shock hipovolémico e insuficiencia renal. Si no corregimos el volumen de ese paciente, fíjense lo que está en rojo, la mortalidad de pacientes que no desarrollan insuficiencia renal y no desarrollan shock hipovolémico es del 3%. Y la mortalidad de aquellos que lo desarrollan, tanto shock hipovolémico e insuficiencia renal, es del 67%. Es decir, que podemos tener al mejor endoscopista, la mejor técnica, pero si no actuamos apenas llegó el paciente en este aspecto, no vamos a ser lo suficientemente eficaces en el tratamiento. Esto lo van a ver, Baveno es una reunión de expertos en hipertensión portal que ya va por el Baveno 6, que se hizo una cada 5 años, la última fue en el 2015, pude estar, y que se dan pautas para guías en base a recomendaciones y sobre todo grado de evidencia de trabajo. Si surge una evidencia se explicita en este consenso de Baveno. Entonces, el objetivo de la restitución es no transfundir al paciente, mantener una hemoglobina entre 7 y 8 gramos, porque se sabe que si uno transfunde al paciente, perpetúa o empeora el síndrome de hipertensión portal y con ello la hemorragia. Y no hay recomendación actual con los datos para hacer correcciones en la coagulación, porque no los hay, y el tiempo de protrombina, el RIN, no sirve para predecir qué paciente va a sangrar o va a resangrar. De hecho, se ha usado el factor 7 recombinante y no ha cambiado la historia natural de estos episodios. Así que la corrección de la coagulación está sin definirse. El otro, ya tenemos la restitución de volumen. El otro punto es la infección. El tratamiento de la infección previa ha mejorado infinitamente la eficacia del tratamiento endoscópico y farmacológico de la hemorragia. Sabemos que produce un montón de alteraciones, se asocia a fallo del control del sangrado, falla renal y falla hepática. Los cirróticos tienen más predisposición a hacerlo, el shock hemorrágico aumenta la translocación, entonces es un paciente muy inflamado en este contexto. El 20% están infectados al ingreso y el 50% se van a infectar. Y bien saben ustedes que es diferente tratar a un paciente con el mejor método si está infectado y si no está infectado. Así que otra pauta para tener es el manejo de las infecciones y la profilaxis antibiótica. Como ven, si damos tratamiento antibiótico previo al tratamiento definitivo de la hemorragia, controlamos más la infección y disminuye de manera significativa la mortalidad. Entonces, este es el resumen, es parte integral del tratamiento, o sea, el paciente, restitución de volumen, tratamiento antibiótico con alto grado de recomendación, y se indica ceftriaxona endovenoso 1 gramo cada 24 horas, y siempre teniendo en cuenta, ustedes saben que hay pacientes que quizás vienen con profilaxis antibiótica quinolonas por peritonitis bacteriana espontánea, puede haber resistencia, puede haber alguna pauta local que uno tiene que tener en cuenta para decidir el tratamiento antibiótico, pero sin duda el tratamiento antibiótico es parte fundamental del manejo de la hemorragia digestiva.
La encefalopatía hepática complica más. Hay estudios recientes que muestran que lactulosis y rifaximia pueden prevenir el episodio, pero no hay ninguna pauta para decir qué hacer en el episodio sangrante agudo con estos pacientes. Lo que sí se sabe fisiopatológicamente, que si hay sangre en el tubo digestivo, esto es el caldo de cultivo para bacterias que generan amonio, y también funcionan como proteínas que se digieren y aumentan el flujo portal. Así que el tratamiento de la encefalopatía es un poco empírico, pero con un racional, y tratando de que no haya sangre en el tubo digestivo de estos pacientes. Siempre definiendo escenarios. La verdad que los médicos nos sentimos más cómodos y sabemos qué paciente tenemos, pertenece a un grupo. ¿Qué pasa si nosotros intervenimos o si no intervenimos? La verdad que es muy bueno como guía terapéutica. Entonces, definimos las definiciones de fracasos. Siempre es bueno poner una pauta. Fracaso a los 5 días. Uno, ¿qué considera fracaso? Si es significativa la hemorragia, yo la traté, pero la verdad técnicamente fue bien. Hubo un sangrado leve, no significativo, pero el fracaso es cuando es un fracaso significativo en el tratamiento endoscópico y farmacológico combinado. Y el fracaso a los 5 días está asociado, se asocia con algunos factores importantes. Esto que dice gradiente de presión mayor de 20 mililitros de mercurio, fíjense, tiene 11 veces más probabilidad de resangrar que aquel que tiene menos. El shock, recuerden, yo lo digo porque uno lo sabe y otro no, recuerden, normal 5, se forman las varices en 10, todo el mundo que sangra tiene más de 12, y acá estoy diciendo 20, que es mucho, y ahora les voy a mostrar de dónde viene esto. Si el paciente desarrolló shock, infección bacteriana, sangrado activo en la endoscopía, todos los que están acá saben lo que es un sangrado activo, si tiene trombosis portal, la función hepatocelular, son factores que predicen que el fracaso de esos pacientes. La mortalidad a las 6 semanas, se define mortalidad de ese episodio a las 6 semanas como un valor a analizar para ver si fuimos eficaces en ese tratamiento. Nuevamente el shock, la presencia de hepatocarcinoma es por liberación de citoquinas y aumento de la presión portal, nuevamente sangrado activo y la función hepatocelular. Y fíjense que los indicadores tardíos de mortalidad, tenemos 2 de estos 3 que pudimos actuar desde el momento que el paciente llegó a la guardia o a la urgencia: desarrollo de falla renal e infección bacteriana. Y obviamente este resangrado precoz está retroalimentado por todos los demás. Este es un trabajo que tuve oportunidad de participar, en que medíamos a todos los pacientes que sangraban, independientemente del tratamiento recibido en el ingreso. Tenían compensado, antibiótico, fármacos, y el paciente se lo medía y se veía quién sangraba y quién no sangraba, y se definió control de la hemorragia en los primeros 2 días, recidiva precoz a los 5 días y mortalidad a los 42 días. Y se vio que aquellos que tenían más de 20 milímetros de mercurio no controlaban el episodio varicial en un 20% versus 0 de los que tenían menos. La recidiva precoz también era significativamente mayor que aquellos que tenían menos, y sobre todo la mortalidad al año. Así que, ¿podemos hacer algo con el paciente que ya viene con una gran hipertensión portal? La verdad que no, porque es algo que es propio del paciente, pero sí podemos decir, bueno, tendríamos que ser más intervencionistas porque este paciente vamos a fallar más en el control del sangrado, va a resangrar más y se va a morir más. En cuanto al pronóstico clínico, no hay mucho más que el CHAI-PIUS, que el score de MEL y la falla al tratamiento son marcadores de peso para decir este paciente va a sangrar. Siempre quiero recordar que cada vez lo estamos manejando mejor, entonces cada vez son menos estos pacientes que entran en estas descripciones. Hablamos del tratamiento específico. Tenemos el farmacológico, como habíamos dicho, y el tratamiento endoscópico. Obviamente que el tratamiento endoscópico no me voy a meter porque sé bastante poco con respecto
a ustedes. Pero decir que la escleroterapia ha cambiado la historia, como decía, y tenía un control del episodio hemorrágico del 70 al 80%, y como saben, más complicaciones, más efectos adversos, más complicaciones, sí. La ligadura cambió esto y mejoró muchísimo el tratamiento endoscópico, y la obliteración con adhesivos, siempre uno está buscando cosas, pero hasta dónde se sabe los datos que hay, tiene el lugar de acción en las varices gástricas y no le suma mucho más al control endoscópico con esclerosantes habituales. Bueno, estos datos de metaanálisis que conocen y que saben que definen que la ligadura es mejor que la escleroterapia. La ligadura ha tenido una evolución en cuanto al sistema de liberación, que antes era un poco más complicado y quedaban afuera algunas varices que no se podían tratar, pero con el paso del tiempo esto se ha ido mejorando. Pasamos al tratamiento fisiopatológico, o sea, bajar la presión portal. Ya habíamos definido que si podemos bajar por debajo de 12, el paciente no va a sangrar. Entonces actuamos en la circulación colateral. Nosotros cuando hacemos vasoconstricción esplácnica, el flujo arterial de la mesentérica superior, por ejemplo, y con eso el inflow portal, que es la presión portal. Tenemos la vasopresina, que es un análogo, perdón, la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina, pero la vasopresina no debiera usarse por los efectos colaterales ya conocidos, y se usa el análogo sintético. Presenta una vida media larga, no requiere infusión continua. O sea, esto es bueno porque uno puede disponer en cualquier lugar de una endoscopía y no de tratamiento farmacológico, en otro lugar de tratamiento farmacológico y no de endoscopía, y si uno tiene unas ampollas, puede tratar un episodio hemorrágico solo con esto. Obviamente no con el 100% de eficacia que uno busca, pero podría, si no tiene disponibilidad de endoscopía, poder tratar y controlar una gran cantidad de pacientes. Disminuye la presión portal de manera significativa con leves efectos adversos. Ese es un trabajo que también tuve oportunidad de participar, donde veíamos la disminución del gradiente, esto es placebo, y esto con diferentes dosis de terlipresina, y de acá surgió la dosis de 2 miligramos cada 4 horas de terlipresina, y que bajaba la presión portal, y en este panel el flujo de la vena ácigos como equivalente de flujo portal, pues el flujo varicial. La somatostatina, otra noble droga, una hormona que ustedes conocen, tiene menos efectos adversos. No se ha comparado su eficacia de tratamiento sola, pero es eficaz combinada con la endoscopía. Y el octreotide, que es un análogo sintético de la somatostatina. Entonces tenemos un arsenal de drogas, que el concepto que quiero transmitir, que es bueno que el paciente reciba drogas vasoconstrictoras como adyuvante del tratamiento endoscópico. Entonces, ante la sospecha de sangrado varicial, las drogas vasoactivas deben comenzar lo antes posible, inclusive antes de la endoscopía. Hay un trabajo conocido que se le daba a los pacientes en Inglaterra cuando los iban a buscar una ambulancia en un episodio de sangrado, placebo o terlipresina, y después recibían tratamiento endoscópico cuando llegaban al hospital, y controlaban más la hemorragia los que recibieron terlipresina que los que recibieron placebo. Entonces, este tratamiento debe durar al menos 5 días, lo que se considera periodo perihemorrágico, y recientemente se sabe, porque esto va cambiando a medida que pasa el tiempo, se van redefiniendo los pacientes, el paciente con una función hepática conservada, que reciba tratamiento con terlipresina puede asociarse a efectos adversos como la hiponatremia, y el racional de esto es que no está tan vasodilatado, no tiene tanto síndrome de hipertensión portal como para que el efecto beneficioso se vea en este tipo de pacientes. Así que cuanto más podamos identificar a estos pacientes, mejor vamos a aplicar los métodos de que disponemos. Luego de la resucitación, lo ideal es que deben recibir endoscopía
diagnóstica o terapéutica dentro de las primeras 12 horas de presentación. La ligadura es el tratamiento recomendado, los adhesivos están recomendados para las varices gástricas y algunas varices que se podría beneficiar en los tipo 2, las GOP2, y para prevención del resangrado se debe considerar retratamiento a los 2 o 4 semanas con endoscopía, beta bloqueante, su combinación, o en algún paciente en especial una derivación más definitiva. Puede optimizarse el tratamiento farmacológico y endoscópico en el cirrótico sangrante. Nuevamente esto, solo el tratamiento farmacológico 70%, tratamiento endoscópico 80%, tratamiento combinado 85% de hemostasia a los 5 días. ¿El tratamiento puede fallar? Claro que puede fallar porque nos dedicamos a la medicina, las cosas fallan. Entonces este es el algoritmo de manejo sugerido fuertemente para este tipo de pacientes. Sospecha de hemorragia varicial, drogas vasoactivas en el inicio, se sospecha que es cirrótico fuertemente. Si uno recibe la droga y el paciente no es cirrótico y sangra de otra cosa, se puede retirar y no pasa gran cosa, se administra alguna dosis de alguno de ellos. Antibióticos y restitución de volumen, y yo es un mensaje que siempre doy en las charlas de medicina interna del hospital y a todos los lugares y la guardia donde voy. Lo más sencillo para un médico que recibe un paciente así es, bueno, ponerle una vía, transfundir y el teléfono, el radio al endoscopista. Y muchas veces no se hace más que eso. Entonces fíjense todo lo que puede hacer alguien que recibe un sangrante para optimizar el tratamiento que va a hacer el endoscopista cuando llegue, y va a hacer que nosotros nos acerquemos más a ese ideal de 100% de control. Endoscopía diagnóstica y terapéutica. Es muy posible que si hacemos, no es muy posible, sucede que no esté sangrando activamente, por ejemplo, cuando viene el endoscopista y hace la endoscopía. Definimos control de la hemorragia de 2 a 5 días, al menos seguimos con el tratamiento con drogas y ya tenemos que decidir el tratamiento profiláctico de la hemorragia digestiva. Yo no me he extendido para la profilaxis secundaria y todo esto, porque si no se alargaba mucho la charla, pero bueno, la recomendación es similar que el tratamiento agudo. La decisión del tratamiento para prevenir la recidiva hemorrágica es tratamiento combinado, fármacos y ligadura, tratamiento endoscópico hasta erradicar las varices. No hay mucha duda en eso. A ver. Falla. Si esta falla es moderada, o sea, no es cataclísmica, que no exsanguina al paciente ni nada de eso, repetimos un tratamiento endoscópico. Le damos otra oportunidad al tratamiento, porque bueno, puede haber un territorio más grande. Pero si vuelve a fallar, o la falla es severa de inicio, ya tenemos que pensar en que tenemos que derivarlo, porque este paciente está yendo casi inevitablemente al fallo del control de la hemorragia y a la mortalidad. Obviamente que hay pacientes que se rescatan si uno insiste más en el tratamiento, pero cada episodio hemorrágico cobra precio de la función hepatocelular. Entonces uno tiene que tratar de evitar esto. Siempre con el balón, ahí, porque es el paso puente para que el paciente no se exsanguine en ese episodio. Conocemos balón de Seinstaken, balón gástrico, lo que dispongamos para que el paciente no siga sangrando. Más recientemente hay estén expandibles, que son una alternativa al balón esofágico, que funcionan bastante bien y se ha mostrado la eficacia en el control del episodio hemorrágico siendo superior al balón tradicional. Y estos son técnicas endovasculares modernas, que la sigla es BRTO, que es la embolización retrógrada de la colateral responsable del sangrado a través del shunt espleno-renal espontáneo. Así que el paciente tiene que reunir ciertas condiciones para que nosotros podamos aplicar esto. No es de aplicación universal, obviamente siempre hay pacientes que se puede aplicar, y también obviamente no se puede hacer una recomendación que surja de un trabajo comparado, controlado, porque creo que es bastante difícil de realizar.
recomienda no dejar más de 24 horas el balón, es un puente para un tratamiento definitivo, y los stent metálicos son prometedores. Antes se necesitaba la endoscopía, ahora se sabe que se puede con radioscopía liberarlo. Bueno, necesita un poco más de estudios, y nuevamente, como digo, cada vez hay menos casos de estos, es más difícil hacer trabajos para definir esto. Nos vamos acercando. Siempre quiero, como esto es manejo de la hemorragia, tratamiento, hipertensión portal, nunca debo olvidarme de decir que todo paciente que hace ascitis o ha tenido hemorragia es candidato a trasplante hepático, dependiendo de su child, pero bueno, puede tener contraindicaciones, pero siempre pensar en el trasplante, porque la morbimortalidad de ese paciente es mayor sin trasplante que con trasplante. Siempre pensemos en el tratamiento definitivo, obviamente si no tiene contraindicaciones. El TIPS es una técnica derivativa que es la derivación portosistémica percutánea intrahepática, que se mostró hace muchos años que era efectivo disminuyendo la presión portal y se asociaba a menor morbimortalidad que el Oyun quirúrgico. Entonces podíamos aplicarlo a pacientes con peor función hepatocelular. Esta es la gráfica del TIPS. Nuevamente ven un catéter colocado dentro de la vena porta después que se pinchó el parénquima, una gran colateral, y esto es el racional, la fisiopatología. Presión portal aquí, antes del TIPS, 32 milímetros de mercurio, ven acá va 10, tiene un gradiente de 22, muchísimo gradiente y por eso sangra. Uno cuando hace el TIPS, lo que quiere hacer es bajarlo por debajo de 12, porque sabe que no va a sangrar, y acá tenemos 22, 14, gradiente de 8. Y con menos expresión de esa colateral, pero lo que nos interesa a nosotros es que la presión esté baja, no que desaparezca la colateral, porque muchas veces puede persistir algo de colateral, pero si está presión baja, el paciente no va a sangrar. Entonces, nuestra intención es bajar la presión portal. Entonces, luego que todo ha fallado, en estos pocos pacientes que tenemos, definimos fallo del control de la hemorragia, y una vez que evaluamos la función hepatocelular, ahí tenemos la indicación del TIPS. Antes había mucha más indicación de cirugía, y ustedes saben que el child se definió para ver que aquellos pacientes que iban a tolerar mejor o peor la cirugía, y obviamente se van a operar más los pacientes con mejor hepatocelular y función hepatocelular, y quedan más desprotegidos los otros. El TIPS vino a ubicarse ahí y poder dar alguna oportunidad a estos pacientes. ¿Le podemos poner un TIPS a cualquier paciente? Sí, que tiene hipertensión portal, pero ¿cómo nos va a ir? Factores predictivos. Si ustedes ven, la bilirrubina, el RIN y la creatinina, quizás no están familiarizados, es la definición del MELD, que es el score que se aplica para la distribución de hígados. El hígado para el más enfermo. Peor bilirrubina, peor RIN, peor creatinina, más mortalidad. Y curiosamente esto lo creó el doctor Patrick Camas para ver la evolución de los pacientes que iban a ser sometidos a TIPS. Y después extrapoló y se utilizó para el trasplante. Así que es un buen factor pronóstico. Pero básicamente, si ustedes están más familiarizados al child, lo que deben saber que si el child mayor es 15 puntos de ascitis, encefalopatía, bilirrubina, función hepatocelular, si tiene más de 13, le ponemos un TIPS y la morbimortalidad es muy alta. Es posible que nosotros precipitemos la muerte de ese paciente por el procedimiento. ¿Lo vamos a hacer? Bueno, a veces tenemos que hacerlo, pero tenemos que saber que al paciente al derivarle el flujo sanguíneo hepático, le puede ir peor si cabe que cuando vino. Así que a considerar esto antes de indicar un TIPS. Esto era la repetición de la misma diapositiva anterior, pero viene a colación de a qué paciente puede estar un paso antes para descomprimirlo, porque sé que todo lo que hice bien, lo expandí, le di el tratamiento antibiótico, la mejor endoscopía y el mejor tratamiento farmacológico, y falla el sangrado. Y ya sabíamos que era aquellos que tenían gradiente muy elevado. Entonces hace un tiempo New England, el grupo de Barcelona, publicó
un trial en donde le aplicaba tips, lo que se llamó early tips, el tips precoz, a aquellos pacientes de mayor riesgo. Entonces, nosotros, como el trabajo que hicimos, no le podemos medir o decirle, bueno, mídanle la presión para así definen qué tratamiento van a hacer. No, no podemos hacer eso. Ellos definieron score de riesgo, peor paciente, el que más sangra, el que se equipara al mayor de 20 milímetros de mercurio, todo paciente Child C, o sea, pobre función hepatocelular, que no pase de 13 puntos. O todo Child B con sangrado activo en la endoscopía. Entonces eso es equiparable a tener más de 20 de gradiente y peor control de la hemorragia y mayor mortalidad. Entonces si uno piensa, dice, bueno, vamos a ser más intervencionistas con esto, con estos pacientes. Eso es lo que hicieron. A la mitad siguieron con el tratamiento convencional y a la mitad le pusieron un TIPS antes, el early TIPS. 32 pacientes con TIPS cubiertos, un grupo de más de 60 pacientes, randomizados 24 horas luego de la admisión. Ya sabían a quién le iba a tocar. Entonces, que se vio que los pacientes que tenían un TIPS precoz prevenían el fallo del control y el sangrado de una manera significativamente mejor que aquellos que solo seguían con drogas y ligadura. Y más aún, esto se veía reflejado en una diferencia significativa en la sobrevida, mayor sobrevida si uno le aplica el TIPS a este grupo de pacientes que si no lo hace. Recuerden que estamos hablando de un grupo pequeño de pacientes y que lo tenemos bastante bien identificado y a veces no, ahora en la actualidad se está redefiniendo esto. Se está viendo, puede tener mucha hipertensión portal, pero es un Child A muy compensado, difícilmente tenga más mortalidad si uno le pone un TIPS antes. Entonces esto está en constante revisión, pero esto es un concepto importante a tener en cuenta. Entonces la colocación del TIPS temprano tiene un alto grado de evidencia y de recomendación, idealmente dentro de las 72 horas de esa característica, de ese paciente con esa característica clínica. Child B con sangrado activo, en la endoscopía, la actitud del sangrado, Child C, independientemente del sangrado, menor de 13 o menos, digamos. Y pacientes, si uno tiene posibilidad de medirlo y tiene más de 20, obviamente también califica para esto. ¿Y qué hacemos con el sangrado persistente en estos pacientes que, vuelvo a insistir, o sea, uno puede seguir y tratarlos y va a terminar cohibiendo el episodio, pero hay algunos de estos pacientes que resangran? Es lógico indicar o proponer el TIPS con prótesis recubiertas que va mejor en este grupo de pacientes con un alto grado de evidencia y recomendación. A los 5 días, si hay resangrado, hay que dar una segunda oportunidad al tratamiento endoscópico, y si el sangrado es severo, la mejor opción aparece siendo el TIPS. Debe considerarse el TIPS en este grupo de pacientes, esas son las recomendaciones de Badeno, y debe redefinirse el paciente de alto riesgo. Es un buen enfoque, Child C y B con sangrado activo, pero hay que redefinirlo porque quizás estamos sobreactuando en algún paciente más de lo necesario o estamos dejando de actuar en otro paciente que se nos escapa a este encuadre. Solo decir que participo, soy parte del grupo de interés de la hipertensión portal en Argentina y hemos hecho en el 2015 las guías con mucho esfuerzo, pero más que nada es para transmitirle que este esfuerzo es bueno en un grupo multidisciplinario como el de ustedes, que va a redundar en que manejemos mejor las cosas y en el beneficio de los pacientes. El resumen es el mismo, este algoritmo nos lleva a buen puerto en estos pacientes y como conclusión final, el tratamiento debía ser aplicado en unidad de cuidados intensivos, desangrantes. Ninguno de los tratamientos disponibles es claramente superior al otro y ninguno es 100% efectivo.
Entonces, aumenta la eficacia del control, la combinación del tratamiento farmacológico y endoscópico. Es importante tener experiencia en las diferentes modalidades terapéuticas y no debe demorarse la decisión. Supongamos que tengamos cirugía en un Chailá, quirúrgica, lo que tengamos a disposición, o el TIPS en el fallo del tratamiento médico endoscópico. Solo decirle que hace ya años yo pierdo la memoria con bastante facilidad, que vengo colaborando con el grupo del Hospital Militar vinculado al trasplante, y sé que es dificultoso y todo, pero hay posibilidad de hacer un TIPS cuando uno lo necesita. Obviamente que hay cosas administrativas, logísticas. Yo estoy cerca, espero que alguien más pueda seguir sumando para hacerlo, pero recordemos que tenemos un grupo de pocos pacientes y si tenemos herramientas disponibles, aunque sea dificultosas, las podemos utilizar. Como hemos sido tan eficaces, el grupo clínico, endoscópico, todo terapéutico en general, la balanza de la aplicación del TIPS se está inclinando a las complicaciones vasculares del hígado, vasodilatación, ascitis refractaria, síndrome hepatorenal, y ha ido ganando en esa batalla la indicación de TIPS a ese lado. Ustedes, grupo de gastroenterólogos, tienen más afinidad o ven más pacientes con hemorragia digestiva. Tenemos un nicho pequeño, como decía, y se está ampliando el otro, y estamos colaborando para que también el control de esas complicaciones mayores de hipertensión portal también pueda ser controlada. Bueno, les agradezco mucho y bueno, espero que si hay preguntas o algo, las contestaremos. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta charla muy clara, muy completa, y más teniendo en cuenta lo cansado que debes estar. Ya nos contaste anteriormente que justamente hoy, en el día de hoy, colocaste un tip justamente, así que te agradecemos doblemente. Y ahora invitamos a pasar, bueno, a los panelistas, a Rosario, a Jorge y a Inés y bueno, a Rosa para que comience la discusión. Los invitamos a ustedes también a participar con preguntas y a todos los cuales nos están siguiendo desde por vía online, también que hagan sus comentarios y sus preguntas. Aprovechamos a saludar, que acá podemos ver amigos de Argentina, la Sociedad de Endoscopía de Buenos Aires, que nos están siguiendo como siempre, así que ya los aprovechamos entonces a saludarlos y bueno, se abre la discusión. Jorge. Ahí está. Bueno, me gustó mucho tu conferencia, Juan Carlos, y escuchándote me acordaba de mis primeros años de endoscopista, ¿no? Que creo yo que ya van más de 25 años. Cuando te dejaban a cargo de una guardia de endoscopía, lo peor que te podía pasar era que viniera un cirrótico sangrando, ¿no? Era lo que no querías. Preguntabas por teléfono si tenían idea si era alcohólico, porque ahí tenías media hora para sufrir mientras llegaba. Y aparte lo que tú decías, el que primero que llegaba era el endoscopista. Llegaba antes que la ambulancia, porque le avisaban que había un cirrótico sangrando y al primero que llamaban era el endoscopista. Entonces te encontrabas con pacientes totalmente descompensados, con encefalopatía hepática, incluso con infecciones en curso. Te encontrabas que a veces que llegabas y le estaban pasando sangre a chorro, o si no le estaban pasando suero abierto, que no se cumplía con nada de las reposiciones que se hacen controladas ahora, ¿no? Por supuesto que no existían las drogas vasoactivas. Todo eso ha cambiado y en la gastroenterología yo creo que es una de las cosas que junto, por ejemplo, con el Helicobacter pylori, los probióticos, yo creo que el manejo del cirrótico sangrando creo que ha sido muy beneficioso. Yo no sé si será que hace muchos años que hago esto y no me asusto más, pero realmente cuando me dicen que hay un cirrótico sangrando, espero que le hagan la reposición. Sí. Permiso, buenas noches. Yo trabajo en el interior. La realidad nuestra
Es la que describió Jorge recién. La de ahora. Es la realidad vieja, ¿verdad? Lo peor que te puede pasar es que te llamen por un sepático sangrando y llegas primero y lo que ves es toda esa sangre que no te puede meter, que el paciente está descompensado. Por eso es que queremos mucho hacer las pautas para distribuirlas en las puertas de los hospitales para las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Claro. No, todavía hay gente que hace emergencia que no conoce el manejo de la reposición. Yo creo que últimamente no he tenido problemas. Todo el mundo conoce el manejo de la terlipresina, saben hacer una reposición controlada, pero es mucho más fácil para el endoscopista cuando llega después que el paciente ha estado repuesto y que ha estado bajo el efecto de la terlipresina. Yo no recuerdo una hemorragia en chorro o en un babeo muy importante luego de que el paciente ha sido tratado. Generalmente podés encontrar o sangre en el estómago o un coágulo sobre una varis, pero esas hemorragias cataclísmicas ya se detuvieron. Incluso hay trabajos que dicen que si el sangrado no es varicial, también mejora. ¿Tá? Puede mejorar el sangrado de una úlcera gastroduodenal. Así que hace poco me pasó que a las 11:30 de la noche me llamaron y bueno, le dije que empezaran el tratamiento y cuando fui a las 6 de la mañana se pudo hacer sin ningún problema. Incluso en algunos lugares donde hay prokinéticos de tipo la eritromicina también se puede dar y el vaciamiento nos permite trabajar mucho más cómodos. Acá creo que no tenemos todavía, no tenemos o no sé si vamos a tener. Por lo tanto, si bien no podemos con el como y me hincho y contra el estreñimiento, yo creo que en esto se ha avanzado mucho y el endoscopista, si vos lográs que vas a trabajar mucho más tranquilo, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, para mí tenemos dos realidades en nuestro país y creo que no es solo el interior, todavía en algún lugar de Montevideo sigue pasando que el paciente se difiere en cuanto a las primeras acciones porque no se dispone a veces de lo básico, ¿no? Digo, o sea, hablamos de la sonda de Genstaken, que todavía sigue existiendo y la realidad es que, digo, a ver, uno que tiene unos cuantos años se pregunta, bueno, primero, ¿dónde la voy a buscar? Segundo, ¿quién la pone? Y tercero, ¿quién la maneja? O sea, es tan simple como eso. Digo, creo que en muchas cosas hemos evolucionado favorablemente y en otras seguimos estando en la época antigua, ¿no? De todas maneras, uno que tiene algún año en esto, lo que se pregunta, y no sé, Juan Carlos, si vos tenés alguna respuesta a eso. Hoy por hoy uno está asistiendo a una revolución en las definiciones en el área de la medicina, como Jorge mencionaba lo del Helicobacter, pero creo que mayores cambios se están dando aún en el área de la hepatología, porque digo, cambiamos definiciones constantemente, estamos hablando de enfermedades irreversibles, crónicas, mortales, que hoy por hoy decimos, bueno, se trata, se cura. Entonces uno se pregunta, en realidad, si partimos de la base de lo elemental que tú hablabas al comienzo, que es el mecanismo de la fibrogénesis y lo que es la alteración vascular generada por eso, ¿no? Y uno dice, bueno, pero si en realidad a través del tratamiento causal, que hoy los hay, efectivos en muchas de las etiologías que manejamos como frecuentes, ¿no será que uno en el futuro también vamos a cambiar esta historia diciendo, bueno, si revertimos la fibrosis porque revierte la cirrosis, entonces ¿por qué no va a bajar la hipertensión portal? Ese es uno de los razonamientos que uno hace, ¿no? O sea, uno tiene la impresión hoy de que estamos en una especie de puente hacia un futuro más alentador. Lo que a uno le preocupa de alguna manera es que hay realidades que no hemos logrado cambiar. Ese puente lo vive el mundo, pero no lo vivimos cada uno de nosotros en los lugares de trabajo. No sé qué impresión tenés. Sí, todos los comentarios son absolutamente interesantes y vividos por cada uno de nosotros en diferentes oportunidades. O sea, si voy a sugerir y recomendar, me queda un poco grande, pero lo que sí puedo decir es que siempre trabajé mucho yo personalmente en algo que me gustaba y siempre he ido a dar charlas a las guardias, en los congresos. He hecho un trabajo mínimo en el lugar de trabajo para decir, miren que esto es mejor que se haga así y tratar de difundir esto de la mejor manera que uno pueda, que el que está cerca o lejos sepa que hay otra posibilidad de manejo de estos pacientes. Obviamente siempre es mejor saber
qué es lo que se debe hacer, que muchas veces no coincide con lo que se puede hacer, pero es bueno definir eso. Y lo que decís de la hipertensión portal, la reversión de la hipertensión portal, lo conocemos hace tiempo, ¿no? Obviamente no activo, sino en esto de que los pacientes sangran menos, es que estamos tratando pacientes en prevención primaria, con ligadura o con fármaco solo, con propranolol, los pacientes sangran menos, y eso es que les hemos estado diciendo, insistiendo que ese era el camino. Y yo siempre cuento el mejor ejemplo en los trabajos iniciales de beta bloqueante para prevención de la recidiva hemorrágica. Obviamente había una rama propranolol y otra placebo, y tenía más peso en el descenso de la presión portal medida el que el paciente haya dejado de tomar que la dosis de propranolol. Lo hemos experimentado en la hepatitis B, reversión de varices medianamente importantes a desaparición de varices. O sea, eso sí, o sea, es un paso, lamentablemente el que hablamos hoy ya llegó sangrando, pero todo lo que podamos hacer para difundir y decir, bueno, esto debiera manejarse así, qué herramientas disponemos es ideal. Permite una pregunta del público virtual que nos está haciendo en este momento, que nos preguntan justamente en un paciente que está anticoagulado, si se va a hacer banding, ¿qué sugerís? Si hay que suspender el anticoagulante, seguir con el anticoagulante, ¿cuál sería tu recomendación? Sí, es una pregunta muy interesante y la verdad que siempre es tema de debate y es difícil revertir posiciones. Uno lógicamente piensa, si lo tengo anticoagulado, lo voy a hacer procedimiento invasivo, va a sangrar peor, no lo voy a poder parar. Y un grupo de franceses ya hace tiempo que trabajan en enfermedades vasculares hepáticas y con anticoagulación por trombosis portal, ha demostrado que no hay diferencia en el manejo, en las complicaciones del paciente estando anticoagulado. Obviamente se rota, si es un anticoagulante oral, se lo rota, entre las urgencias se hace lo que se puede, pero si hay una prevención primaria o prevención secundaria, hay que tratar esas varas y se rota la anticoagulación a heparina de bajo peso, se hace el procedimiento y después se reinstaura la anticoagulación. O sea, hay que quitarle un poco el temor al paciente anticoagulado frente a la terapéutica endoscópica. Obviamente uno entiende que es un conflicto esto frente al tratamiento. Aprovecho a preguntarle también, porque es muy común, los pacientes que se van a hacer banding ya programados, el hecho de la plaquetopenia que ya tienen los pacientes cirróticos, y muchas veces vemos que se suspenden de repente procedimientos porque tiene una plaquetopenia severa. ¿Qué opinas con respecto a eso? ¿Hay un límite en el cual nosotros tenemos que decir, bueno, por debajo de tanto, entonces no hacemos banding, esperamos que mejore? ¿Cuál sería tu recomendación? La recomendación, yo hago procedimientos invasivos, así que la recomendación, yo no le puedo dirigir a alguien que va a poner su endoscopio, va a hacer una terapéutica, no, tiene plaquetas bajas, tengo riesgo, yo no lo puedo obligar a hacer algo que él no está convencido, pero el racional tampoco, viste, no hay un valor de corte ni siquiera para el tratamiento agudo, de corrección, así que imagínate que frente a un procedimiento programado tampoco lo hay. Uno podría decir, y lo digo absolutamente empíricamente, si tiene menos de 20.000 plaquetas y menos de 20 de protrombina, corrijámoslo, porque racionalmente puede ser que estés pasando un límite que no conocemos. Pero el cirrótico, plaquetas tiene, coagula porque trombosa, y yo pienso, no lo sé, pero ustedes bien saben que cuando hacen un tratamiento, el peor escenario de la hemorragia es si hay una lesión, cuando hay un orificio, por lo que sea, sangró mucho, se rompió mucho, a veces es muy difícil cohibir esa hemorragia, y no participa en ese caso ni las plaquetas ni el tiempo de protrombina. O sea, es bajar la presión y que el endoscopista sea eficaz en cerrar. No va a seguir sangrando porque tiene poco nivel de plaquetas y poco de protrombina, pero arbitrariamente
20% de protrombina y 20.000 plaquetas, la verdad que es un límite para corregir. Cuando uno se enfrenta a ese paciente que vos estás planteando, ¿no? Digo, con una disfunción tan severa, ¿cuánto pensás recuperar? Y ahí la pregunta que va al lado de eso es, ¿cuál es el mejor momento para hacer los procedimientos? Porque todo esto te juega minutos y los minutos te juegan pronósticos. Entonces, el timing ideal en esos pacientes críticos, como el que estás vos planteando, ¿no? ¿Cómo lo decidís? Digo. Perdón, el cuadro es un episodio agudo de ese paciente. Mira, hasta donde sé, y la evidencia es que si vos no actuás en el momento del episodio de la hemorragia en sí misma cobra más precio en morbo y mortalidad que cualquier otra alteración del paciente. ¿Te referís al tratamiento endoscópico, no al TIPS o no, al cuadro agudo, al endoscópico? La verdad, vos decís que vas a tratar de compensar para poder actuar, en ese te estoy hablando. Sí. O sea, el que tiene un 20% y que tiene, como vos lo planteabas recién, yo me pregunto, ¿ese paciente qué chances tiene de que vos puedas revertirle algo? Tiene la chance de revertir intraprocedimiento, para que el procedimiento, si hay alguna complicación o fallo, tengamos sustrato de plaquetas y coagulación para poder contenerlo, digamos. Pero sí, en ese caso lo corregiría si da tiempo antes del tratamiento. ¿Alguna pregunta del público que quieran hacer algún comentario? ¿Algún aporte? Rosario. Bueno, primero que nada, yo infiltrada totalmente acá en medicina interna en un panel de gastroenterólogos, de los que realmente he aprendido mucho, así que me llevo yo también, ¿verdad?, mi souvenir para casa. Varias cosas de esto, ¿no? Sobre todo porque uno, en relación a donde trabaja, yo trabajo mucho en el sanatorio americano, donde los que trabajamos ahí siempre hemos hecho mucho trabajo para acercar la medicina, descentralizar la medicina de Montevideo hacia el interior, porque trabajamos directamente con la mayoría de los centros asistenciales del interior, y una obsesión de muchos de los que trabajamos ahí es poder acercar conceptos de las especialidades a los colegas que hacen medicina general, porque si no, a veces el paciente, esperando que llegue el especialista, ¿verdad?, pierde. Entonces, me parece muy importante hacer pautas y elevarlas en las emergencias y a los médicos que pasan visitas, a los médicos generalistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces son cosas que ellos perfectamente pueden hacer si manejan los lineamientos fundamentales. O sea que yo creo que las pautas, a ver, yo creo en los pacientes, cada paciente es un mundo, pero creo que si hacemos pautas el camino está más claro, ¿verdad? Y uno sabe mejor cómo proceder. En lo otro que creo, porque es como hemos demostrado que se trabaja mejor, y creo que por eso yo también estoy sentado hoy acá, es en el trabajo en equipo. Entonces, si el paciente viene, lo ve el internista, llamás, hablas con hemoterapia, llamás al gastroenterólogo, y entre todos vamos definiendo, y cada cual desde su especialidad, cómo podemos ayudar a ese enfermo, siempre nos va mucho mejor. Entonces, me parece que son dos conceptos: acercar las pautas a los médicos de medicina general y aprender a trabajar en equipo y a no guardarse el paciente. Esa medicina creo que ya pasó. A mí me gusta mucho la trombosis, me interesa el paciente cirrótico porque es un paciente donde hubo un cambio de paradigma, sobre todo en los últimos años. Me animo a decir que desde 2010 a las fechas como que se dio vuelta todo lo que se pensaba de este paciente. Yo me formé en una época donde se pensaba que el paciente cirrótico estaba anticoagulado por sí mismo, entonces no había que hacerle nada, y si planteabas en una prueba capaz hacerle una tromboprofilaxis a un paciente de esos, te bochaban. Y tenías que volver a rendir. Y eso nosotros vemos en los últimos años, y en base a las publicaciones, que la principal causa de sangrado en el paciente cirrótico no son sus trastornos de coagulación, sino que es la hipertensión portal. Por eso me interesaba mucho también venir a escuchar la charla. Lo que se vio en estos pacientes, y en base a lo que uno ha estudiado, es que su hemostasis está bastante balanceada, ¿verdad? Porque entre que suben algunos factores y bajan otros, la cosa se mantiene en un equilibrio que se va perdiendo en la medida que la enfermedad progresa o en la medida que el paciente se descompensa, y me parece que es ahí donde tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo, porque cuando el paciente cirrótico se descompensa, no solamente trombosa más, y esto está demostrado, sino que cae en general para dentro del sanatorio, y el sanatorio en sí es un factor de riesgo protrombótico. ¿Por qué? Porque el paciente se queda quieto, porque el paciente se le hace un acceso venoso, ¿verdad? Porque el paciente tiene una edad que también genera factores protrombóticos, porque a veces el paciente está cursando un cuadro infeccioso y esto también es protrombótico. Entonces, no nos cerremos solamente en su enfermedad cirrótica,
sino que pensemos también en todos los factores que se montan en ese paciente en el contexto de una descompensación que son protrombóticos independientemente de su cirrosis. ¿Tá? Eso era un factor que me parece que es bien importante. ¿Cómo cuidamos a estos pacientes? ¿No? Y bueno, la tromboprofilaxis yo creo que hay que hacerla. ¿Tá? Hay que hacerla. ¿Cómo la hacemos? Y bueno, el fármaco con el que tenemos más experiencia, con el que manejamos más son las heparinas de bajo peso molecular, porque es lo que hay disponibilidad prácticamente en todos los centros, ¿verdad? Es porque es donde hay más estudios, y porque la vitamina K, que uno la quiere, porque fue un fármaco con el que uno se formó, y en la policlínica de anticoagulación de la época que uno era estudiante, lo que manejábamos era la warfarina. Entiendo que es un fármaco que tiene sus bemoles, sobre todo en ellos, porque perdimos uno de los elementos más importantes. En el cirrótico se pierde la posibilidad de un control fiable con el INR. Y han tratado de hacer cosas, ¿no? De generar un INR para los para los cirróticos, pero bueno, la verdad que no han sido muy exitosos y creo que frente a otras opciones, la pobre warfarina, ¿no? Ha caído un poco como en desgracia. También me podrán decir, bueno, Rosario, pero ¿qué hacemos ahora con todos estos fármacos nuevos, los nuevos anticoagulantes que ya no son tan nuevos, ¿no? Y bueno, yo creo que son una opción. Lo que pasa es que los trabajos que están publicados, si bien muchos demuestran que no son inferiores a las heparinas de bajo peso molecular, son fármacos con los que las casuísticas tampoco son tantas, no tenemos tanta experiencia, ¿verdad? Entonces a veces uno también le da un poco de miedo usarlos. Creo que hay bastante consenso que en las hepatopatías, en sus estadios iniciales, ¿no? En un child de repente A, B, está bien, ya en lo C, a ver quién se anima, ¿no? A usarlos, ¿sí? Así que, y lo otro importante de estos fármacos, si bien, bueno, ahora llegó a Uruguay, está en trámites, ¿no? El agente reversor, la Vigatran, no pasa lo mismo con el apixaban y el rivaroxaban. Entonces, también cuando vos vas a usar un fármaco anticoagulante y no tenés reversor en un paciente que capaz que hace un sangrado grave, uno lo piensa varias veces. Y de lo otro que no hay que olvidarse nunca, cuando uno usa anticoagulantes, y que es un órgano a contemplar siempre en el cirrótico, es el riñón. Porque creo que a veces uno se centra mucho en el hígado y se olvida de otras cosas. Me parece que la insuficiencia renal puede llegar a ser una complicación muy importante y que también incide en la elección del anticoagulante que vamos a usar en ese paciente. Pero no los quiero atomizar, yo sé que es un tema complejo. Lo que sí les diría es, bueno, paciente cirrótico que ingresa y que obviamente no está con un sangrado activo, o que no tiene tiene varices esofágicas de altísimo riesgo de sangrado, que no tiene 10.000 plaquetas, cuidémoslos. Y me parece que la herramienta es la heparina de bajo peso molecular, es la enoxaparina, lo que usamos más acá en Uruguay, a dosis profilácticas, ¿no? Una cosa que se ha mencionado mucho, la importancia de control con protocolos. Y bueno, yo creo que están bien establecidos ya desde hace muchos años. Creo que debería ser deber nuestro también, dentistas y gastroenterólogos, exigir, por lo menos en donde nosotros nos manejamos habitualmente, que se cuenten con los recursos como para poder aplicar los protocolos, porque hay una realidad, y acá hay lugares, por ejemplo, que no existen la medicación básica como para controlar una hemorragia varicial. No existe vasoconstrictores, en algunos lugares no existe el banding, que no hay dudas que el banding es la mejor opción, tanto para la hemorragia aguda como para la profilaxis secundaria, pero sin embargo en muchos lugares, no solamente del interior, sino también de Montevideo, es que no contamos con estos dispositivos. Y también hay emergencias que tampoco contamos con esclerosantes para esclerosar las varices. Es decir, los protocolos están, pero después, cuando tenemos que actuar, ¿sí? Nos encontramos con que falta la medicación y tenemos que quedarnos cruzados de brazos y no poder entonces aplicar las mejores opciones terapéuticas. Yo creo que es una responsabilidad nuestra también, que nos corresponde a todos exigir, ¿sí? Donde sea, contar entonces con todos los recursos como para poder actuar como corresponde. Estoy totalmente de acuerdo. Ustedes saben que la especialidad de patología en Argentina es reciente, la patología pediátrica ya estaba validada y activa desde hace mucho tiempo, y recientemente, bueno, individualmente, las sociedades son la forma de presión frente al pagador, como en general, no sé cómo llamarlo, para decirle, bueno, existen estas guías, hay un grupo interesado y que maneja esto desde hace tiempo, y las recomendaciones son estas: por favor, dispongan de la mayoría de los centros, bueno, dan una relevación, un relevamiento, o la derivación del paciente a un centro de mayor complejidad para tratarlo con lo que se dispone. Pero hablaba de eso, y bueno, en el mismo sentido, toda la gente joven que se ve es la que hay que estimular,
que es la que genera desde su grupo de residencia hepática, genera reuniones dentro del Congreso de Medicina Interna, grupos de trabajo para que esto se vaya divulgando. Y estoy de acuerdo, sí, hay que presionar, si tienen la especialidad, si se logra y es ideal, porque tiene más peso, y si las sociedades dicen algo, le van a decir al ente que decide qué se aplica, qué es lo que debe aplicar. Es la forma que uno fue haciendo en su lugar de trabajo, en su ámbito. En Buenos Aires pasa lo mismo, o sea, nosotros tenemos que aplicar esto, pasa 15 años. Bueno. Creo que esto va un poco de la mano con otro aspecto, ¿no? Digo, que es, creo que hay tres cosas que uno ahí puede anotar, ¿no? Una es el hecho de hasta dónde debemos resignar la medicina a lo que tenemos y no a lo que debemos, ¿no? Porque a veces uno se enfrenta a la respuesta porque trabajo acá y no hay, y ahí me quedo, y no hay, y por ahí me voy a cualquier cosa que no tiene efectividad, y el único que paga esos platos rotos es el enfermo. O sea que creo que el primer concepto que tenemos que tener es la responsabilidad como médicos, como agentes de salud, para justamente preservar la salud. Y creo que en esto nadie se puede sentir agredido, porque uno lo que está buscando es la mejor salud para un país. Entonces digo, no pueden haber lesionados en el único lesionado final es el enfermo. Me parece que ese es el primer concepto que debiéramos entre todos defender. Lo segundo es que creo que las sociedades científicas realmente tenemos poco rol social, digo, eso es un hecho, y lo tenemos poco porque, primero porque creo que no estamos acostumbrados, segundo porque de alguna manera tener una visibilidad social implica tener un compromiso, y el compromiso implica generar antígenos y anticuerpos, entonces uno también expone en la medida en que juega estos partidos, digo, a todos nos pasa, y no todos tienen ni la misma espalda ni las mismas posibilidades, ni tampoco todos están dispuestos a jugar todo en una cancha en la cual resulta difícil. Pero creo que las sociedades científicas, y no en forma individual, sino colectivamente, es la forma que tenemos que empezar a trabajar, digo, o sea, sentarnos en una mesa, dialogar entre todos, empezar a pautarnos, podremos equivocar, pero vamos a ir avanzando. Y lo otro es que en países, por ahí para ustedes en Argentina resulta más simple, porque son numéricamente más, y porque además creo que son mucho más inteligentes que nosotros, digo, o sea, en todos lados existen, al haber un grupo humano heterogéneo, nunca tenemos una unión o una opinión unánime, pero de alguna manera en el momento de jugar por el enfermo es inteligente de parte nuestra que tratemos de salvar diferencias y que todos vayamos para el mismo lado. Y de alguna manera eso va también con el trabajo en equipo, que en un medio como el nuestro, pequeñito, en el cual todos vivimos de un trocito de torta que recogemos en cada lado, resulta muy difícil. Creo que los médicos tenemos que empezarnos a acostumbrar a trabajar en equipo, a brindar y a brindarnos entre nosotros y a respetarnos entre nosotros. Creo que es la única forma. A mí me parece que la actitud responsable en esto es sentarnos a una mesa, saber decir cuando no sabemos, llamar al otro y tratar de crecer juntos. El paciente es el único que se beneficia. Creo que en definitiva lo que decía Nicolás, que las pautas son lo que marcan que uno pueda ir a una dirección técnica a pedir una caja de terlipressina. ¿Tá? Porque no podemos estar en una guardia, por ejemplo, si no tenemos sangre para reponer, y si no podemos estar en una guardia donde no podamos tratar un sangrado varicial. Entonces yo creo que si en base a las pautas y al conocimiento de los médicos, la terlipressina, yo creo que el Baveno, ya la mencionaba en el Baveno 3, no me acuerdo, que haya emergencias que no tengan una caja de terlipressina, me parece que también hay responsabilidad de los médicos y de hacerle llegar a la dirección técnica cuáles son las pautas actuales, porque si no vamos a seguir tirando flechas en vez de hacer medicina. No sé. Para Juan Carlos, digo, primero que nada, la Sociedad de Gastro, digo, queremos ponerte como un socio colaborador o correspondiente extranjero. Para nosotros es un gusto que estés acá y gracias por compartir, gracias por tu simplicidad.
pequeño detalle de parte nuestra, no es de, esta es una tienda de ropa femenina, no es de allí, es la bolsa, ¿está? Bueno, perdón, muchísimas gracias por el detalle. Para mí, vuelvo a repetir, es un honor estar vinculado a ustedes como sociedad y como sociedad médica científica. Yo tengo un placer enorme de compartir y esta es una distinción que llevo muy feliz. Así que muchas gracias. Entonces, para terminar esta actividad, agradecer nuevamente a Juan Carlos por el esfuerzo, agradecerle a todos ustedes por haber venido y a todos los que nos han acompañado desde la vía virtual. Agradecer también al Laboratorio Ferri, entonces, por haber auspiciado esta actividad. Para nosotros también fue muy lindo poder hacer una actividad como esta de manera conjunta con la Sociedad de Gastroenterología. Y bueno, y lo que dijo Rosa al principio, tenemos nuestro congreso, que es el 9 al 11 de octubre, así que los invitamos a todos a participar. Se ha hecho un programa que ha intentado ser atractivo y para todos los gustos. También estimulamos a que envíen los trabajos, hemos aplazado la fecha para que puedan enviar trabajos para poder entonces participar desde el punto de vista científico. Así que bueno, muy contentos entonces por haber compartido, la verdad que esta noche de viernes, sabemos que es muy complicado para muchos que tienen cada uno sus responsabilidades, así que agradecerles nuevamente a todos y fundamentalmente también a los panelistas, a Rosario, a Jorge, a Inés, entonces por habernos acompañado esta noche. Agradecer por supuesto como siempre a nuestra secretaria, la secretaria Cecilia de la Sociedad de Gastro, a Sandra, la Sociedad de Endoscopía y a Carlos Rolón, que es nuestro webmaster que siempre entonces se ocupa de toda la parte técnica para que salga todo perfecto como siempre. Así que bueno, muchas gracias a todos.